El tema del día de hoy es ángulos y como vemos aquí hay diferentes tipos de ángulos. Ángulo agudo, recto, obtuso y llano, que son los que a continuación vamos a trabajar. Ángulo es aquella figura geométrica formada por la unión de dos rayos que se tienen el mismo punto de origen. La medida del ángulo se expresa en grados sexagesimales. Sus elementos. Elementos, lados OA y OB. Vértice, el punto O. Su símbolo, ángulo, ¿no? Ángulo AOB y BOC. Y la medida del ángulo AOB se escribe de forma abreviada M ángulo AOB. Congruencia de ángulos. Tenemos AOB congruente a PQR. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Ángulo AOB congruente a PQR. Los ángulos AOB y PQR son congruentes. Medida del ángulo AOB y medida del ángulo PQR. Aquí tenemos la bisectriz de un ángulo. Es el rayo cuyo origen es el vértice del ángulo y se divide a dicho ángulo en dos medidas iguales. Por ejemplo, la medida del ángulo AOB, bisectriz OR, tenemos la medida del ángulo AOR es igual a la medida del ángulo ROB, ¿no? Y que son congruentes también. Su clasificación, ¿no? Como lo habíamos dicho al comienzo, se clasifican en agudos, menor de 90 grados, recto, que es un ángulo de 90 grados, obtuso, un ángulo mayor de 90 grados, y llano, que es el ángulo de 180. No convexo es un ángulo, ¿no?, mayor de 180, pero menor de 160. Según la posición de sus lados tenemos adyacentes. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice y además están situados a distintos lados en común, ¿no? Tenemos AOB, BOC. Son consecutivos y adyacentes, diferente medida, ¿no? AOB mide alfa y BOC mide tita. Ángulos adyacentes suplementarios. Son ángulos cuya medida suman 180. Ángulos consecutivos. El ángulo AOB, BOC y COD, también el ángulo DOE, son consecutivos, ¿no?, pero tienen diferentes medidas, alfa, beta, tita y el omega. Muy bien, los ángulos AOB, BOC, COD y DOE son consecutivos, ¿no? Son ángulos consecutivos y están encima de un ángulo recto. Entonces decimos que la suma de todos sus ángulos es igual a 180. Ángulos coplanares alrededor del vértice. Cuando decimos coplanares alrededor del vértice, es que la suma de todos sus ángulos van a ser igual a 360. Ángulos opuestos por el vértice, tenemos aquel ángulo opuesto por el vértice va a ser el mismo. En este caso, alfa va a ser igual a tita. Rectas paralelas. Rectas paralelas se denominan así dos rectas ubicadas en el mismo plano que no se intersecan, o sea, va una seguida de otra. Ángulos en dos rectas paralelas y una recta secante, ¿no? En estos, aquí vamos a ver sobre los ángulos alternos internos, ángulos correspondientes, ángulos conjugados internos. Ángulos complementarios. El ángulo complementario, cuando yo quiero hallar un ángulo complementario, digo que la suma de los dos ángulos me tiene que dar igual a 90. Ángulo suplementario, digo que la suma de los dos ángulos va a ser igual a 180. En este caso, la fórmula para hallar un ángulo complementario es: el ángulo complementario de x va a ser igual a 90 menos x, menos el ángulo que me están dando. El ángulo suplementario sería 180 menos x. Ejemplo, te dicen el ángulo suplementario de 135 es igual a 180 menos 135.
Entonces me va a dar igual a 45. Entonces tenemos que 45 más 135 es 180. Por lo tanto, sí es un ángulo suplementario, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar los ejercicios. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Tal que A o C y la medida del ángulo B o D van a ser igual a 90. Calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. Muy bien, lo primero que voy a hacer es graficar. Grafico mi ángulo A o B, B o C y C o D. Voy ubicando mis datos, que A o C dicen que vale 90, ¿no? Este cuadradito es el que vale 90. Y B o D vale 90. Entonces, la medida de los ángulos formados por las bisectrices que me piden hallar desde OM hasta N me piden hallar X. Entonces yo les voy a colocar variables. Sería alfa alfa en A o B y beta beta en CD. Tengo el ángulo tita. Entonces X, que es lo que yo voy a buscar, la parte final, es alfa, tita y beta. Muy bien, hasta ahí entendido. Ahora yo voy a reemplazar mis datos. Digo 2 alfa más tita es igual a 90. 2 alfa más tita es igual a 90. Ahora voy tita más 2 alfa más 2 beta es igual a 90 desde el ángulo B o D. Tita más 2 beta igual a 90 a este cuadradito de acá. Muy bien, hacemos la suma de las ecuaciones y digo 2 alfa más 2 beta más 2 tita va a ser igual a 180. Entonces le sacamos mitad. Mitad, 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 mitad y mitad de 180. Me va a quedar alfa más beta más tita es igual a 90. Entonces, ¿quién es alfa más beta más tita? X. Entonces, X es lo que me piden hallar. Por lo tanto, decimos que X es igual a 90. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. En la figura, hallar la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o C y B o D. Muy bien, aquí yo tengo mi gráfico A o B, C, D, ¿no? Entonces digo de que OM, bisectriz, me están hablando bisectriz, acá le trazo una línea recta, ¿no? Y digo la línea recta B y aquí la línea recta N, M y N. Entonces me piden hallar este ángulo X, pero como es bisectriz me divide en dos partes iguales. Por lo tanto, A o M es igual a M o C. Otra cosa, me dicen 20 acá y 40. Entonces voy a colocarle variables A y acá B. Entonces tenemos acá para reemplazar OM es bisectriz de A o C. Decimos de que A más 20 es igual a X más B, ¿no? Primera ecuación. Segunda ecuación, en lo que es la bisectriz de ON. Decimos de que ON es bisectriz de B o D. Entonces, A más X es igual a B más 40. Nuestra segunda ecuación. Ahora rezamos la primera y segunda ecuación. Y decimos, A menos A se va. 20 menos X. Aquí me va a quedar. En el otro lado me va a quedar A no hay. B. B y B se van. Me va a quedar X menos 40. Entonces 20 menos X es igual a X menos 40. 60 es igual a 2X. X me va a dar 30. Y esa es mi respuesta final, ¿no? Ahora, un último ejercicio. Nos dice del gráfico, la medida del ángulo BOC es igual a 84. Calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices AOB y COD. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ángulo, bisectriz, aquí una línea recta en AOB, la línea M y acá la línea N. Entonces yo tengo alfa, alfa, 84 y tita y tita. Entonces yo digo que 2 alfa más 84 más 2 tita es igual a 180. Por lo mismo que hemos visto que es un ángulo llano.
¿no? Ahora decimos de que 2 alfa más 2 tita es igual a 96. Alfa más tita es igual a 48. Entonces, si alfa más tita vale 48, agregamos acá que x va a ser igual a alfa más tita más 84. Entonces, sumamos 84 más 48, me va a dar igual a 132. Muy bien, chicos, eso es todo. Espero se haya entendido los ejercicios y puedan trabajar sus demás ejercicios. Gracias.